Ahí, buenas tardes, a los que se han ido incluyendo o a los que están viendo el video. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, se me olvidó preguntarles antes de iniciar. Continuamos con, si quieren, me responden con sí o no. ¿Continuamos un poco con la materia o querían que hiciéramos ejercicios o cómo van viendo las cosas? Compañeros, compañeras. Ok. Es con algunos ejercicios. Ejercicios, claro. Sí, sí, puede ser. Sí. O terminamos. Ok, Chaylis dice que continuamos con la materia. ¿Y el resto? Pero si quiere hacer ejercicios, tampoco tengo problema. Sí, no. Digamos. Yo diría que tal vez podríamos hacer como uno o dos ejercicios y ya luego como si nos quedaba tiempo podríamos continuar con la materia, ¿no? Ok, la última sesión ya les había dejado unos ahí para que los trabajaran un poco. Entonces, si quieren, podemos ir viendo uno de esos y continuamos un poco con la materia. Ok, entonces, bueno, básicamente sí, la parte de inercia, eso lo habíamos visto un poco por encima. Inercia rotacional y esas cosas. Y este fue uno de los que les había dejado. Sí, o ese les había dicho que lo trabajaran ustedes ahí un poco con esa parte de torques, que esto es de la parte de equilibrio. Entonces, ahí lo podemos ir viendo un poco. Ok, entonces el ejercicio dice lo siguiente: Sir Lancelot está tratando de escalar, de rescatar a Lady Elaine del castillo Bondum, subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud, que pesa 180 newtons. Importante, no nos están dando la masa de la escalera, sino nos están dando el peso directamente. Y aquí nos dice que Lancelot pesa 800 newtons. Se detiene después de subir un tercio de la escalera. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Él está a un tercio de la escalera. La base de la escalera descansa sobre una cornisa de piedra horizontal y se recarga al otro lado del foso en equilibrio contra una pared vertical que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que aquí tenemos fricción, pero acá no hay fricción. ¿Está claro? Sí, pero Entonces, nos dice que la escalera forma un ángulo de 53,1 grados con la horizontal, haciendo así la hipotenusa de un triángulo rectángulo 3, 4, 5. O sea, de base, se mide 3, altura mide 4 y la hipotenusa mide 5. Ok, entonces calcular las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. Obtener el coeficiente de fricción estática mínimo que evita que se deslice la escalera y calcule la magnitud y dirección de las fuerzas de contacto que actúan sobre la base de la escalera. Ok, entonces vamos a parar el video para que lo
Vamos a ver un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a ver. Acá tenemos la escalera. Entonces, si esta escalera se empieza a mover, ¿de qué forma se movería la escalera? ¿O hacia dónde empezaría a resbalar la escalera? Cuando ustedes se suben en una escalera y esta se empieza a resbalar, ¿hacia dónde se resbalaría? Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, al resbalarse la escalera, esta escalera empezaría a bajar esta parte de acá, ¿cierto? Y este punto de acá, ¿hacia dónde se movería? Horizontalmente. Ajá, pero horizontalmente ¿hacia dónde? Hacia Hacia la atrás. izquierda. ¿Hacia la izquierda o hacia atrás? Entonces, como esta escalera se mueve o la tendencia a mover es hacia este lado, ¿hacia dónde iría la fricción? Hacia la derecha y hacia arriba. Correcto. Hacia arriba no, porque la pared no tiene fricción. Perfecto. Entonces, tenemos la fricción que va hacia allá. Igual aquí nos las están dibujando. Tenemos la normal que va para allá. Y tenemos la normal de la escalera que es perpendicular a la superficie. ¿Cierto? Tenemos acá hacia abajo el peso de esta persona y acá en la mitad tenemos el peso de la escalera. Ahí las estoy dibujando las líneas un poco más grandes como para que logremos ver algunas cuestiones. ¿Ok? Si nosotros no conocemos los pesos, perdón, no conocemos ni la fricción ni las normales, ¿qué podríamos hacer? Si no conocemos la fricción ni las normales, ¿qué podríamos hacer? Esta entonces le vamos a llamar que es la normal con la pared, N sub P. Esta le vamos a llamar la normal con el suelo. Esta dijimos que es la fricción. Este es el peso del Lancelot. Entonces, si quiere lo podemos poner como una P sub L. O ahí pueden utilizar cualquier denominación para esas cuestiones. Y la otra sería el peso. Entonces, este sería el peso de la escalera. ¿Ok? Entonces, esta escalera se mueve. La escalera No. no se mueve. Entonces, si la escalera no se mueve, sabemos que la suma de todos los torques es igual a 0. Y la suma de todas las fuerzas ¿hay aceleración en el sistema?
No. Entonces tampoco hay suma de fuerzas. Esto que está aquí es algo que se llama o esta primera condición, ahorita ya se los digo, ahí en la teoría, pero esa condición se llama que hay una, ¿cómo es que se llama esto? Denme un segundito porque se me fue el nombre. Que eso ay, no sé por qué se me fue ese concepto que es importantísimo. Que hay equilibrio. Ok, equilibrio era la palabra que se me fue. Ok, esa primera condición, lo que nos dice es que hay un equilibrio de rotación. En otras palabras, el cuerpo no gira sobre ninguno de los ejes. Ok, ese es el primer concepto. Y el segundo concepto, lo que nos dice es que hay un equilibrio de traslación. Aunque también esos conceptos, por cuestión de inercia, pueden darse cuando los cuerpos rotan, pero rotan a una velocidad angular constante. O se mueven a una velocidad constante. ¿Ok? Eso también se conoce como un equilibrio de rotación y equilibrio de traslación. Por lo tanto, cuando cumplen las dos, yo por lo general les digo que es un equilibrio total. No rota ni se traslada. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, si no gira o si no rota ni se traslada, ¿verdad? ¿A dónde sería más prudente colocar el eje de rotación? En la base. ¿Por qué en la base? Nos piden la normal y la fricción de la base. Ajá. Eso sí, pero también como no rota ni se traslada, entonces vean que no rota en ningún eje de rotación. Entonces yo el eje de rotación lo puedo poner donde yo quiera. ¿Ok? No es que el ejercicio por sí mismo me lo va a limitar a la base. ¿Ok? Y el eje de rotación, acuérdense que es una recta, es esta recta que entra y sale de la pantalla. ¿Ok? Ese es el famoso eje de rotación que nosotros tenemos. Entonces se puede poner en cualquier punto de la escalera. Y aquí es donde entra la malicia indígena que llaman. ¿Dónde sería más conveniente poner ese eje de rotación? ¿Le hacemos caso a Yaro? Ah, ¿o qué dicen el resto? Sí, profe, yo también lo pensé en la base, entonces sí voy con el compañero. ¿Por qué en la base? Ahí es donde entra la malicia indígena. Es que
Siento que ahí sí sería el punto de equilibrio, pero En realidad, cada ejercicio yo puedo poner el eje de rotación en cualquier punto. Y ahí lo puedo resolver. En la base va a tener, si lo ponemos en la base, como dicen ustedes, en realidad vamos a tener una mayor facilidad a la hora de calcular las cosas. El cálculo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si lo ponemos ahí, el cálculo es más fácil que si lo ponemos aquí o si lo ponemos en el centro de la escalera. Vamos a ver. Si lo ponemos en el centro de la escalera, vamos a analizarlo de esta manera. ¿Qué va a pasar con el torque del peso? Si lo ponemos en el centro de masas. Si lo ponemos en el centro, el torque del peso se me hace 0. Recuerden que el torque era el radio o la distancia del eje de rotación producto cruz la fuerza. Entonces, ¿qué radio hay en el centro debido a la fuerza que ejerce el peso? Si ponemos ahí nuestro eje de rotación. Vean que en este caso el torque sería 0 porque no estamos o estamos justamente donde está el peso de la escalera. Si lo ponemos aquí, ¿qué va a pasar? Si lo ponemos aquí, ¿quién ejercería torque? ¿Cuáles fuerzas ejercerían torque? La normal con el suelo ejercería torque. Compañeros, compañeras. Si lo ponemos en la base, la normal ejercería torque. Creo que no. No, Creo. no porque la distancia sería 0. Ok. Y la fricción ejercería torque. Tampoco. Tampoco. Entonces vean que tenemos conocidos el peso del Lancelot, el peso de la escalera, conocemos las distancias y conocemos también y esta normal es la que no conocemos. Entonces, si la colocamos en la base de la escalera, podríamos calcular a partir de la suma de torques cuál es el valor de la normal con la pared. Sería la única incógnita. Mientras que si lo ponemos acá, ¿cuántas incógnitas tendríamos? ¿O cuántas fuerzas desconocidas estarían ejerciendo este torque si lo ponemos en el centro de la escalera? Vamos Y a... no estaría produciendo porque ¿Quién no produciría torque?
El peso de la escalera, pero digamos el peso del Lancelot sí produciría. Correcto. ¿Quién más produciría torque? Bueno, si la normal y la fricción también. Ajá, las dos normales y la fricción también ejercerían torque. Entonces, como no conocemos la normal con el suelo, ni la fricción, ni conocemos la normal con la pared, entonces en ese momento tendríamos tres incógnitas en esa ecuación. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros, compañeras. Pero entonces la duda que me queda es dónde conviene más poner el... Correcto. Cuando tenemos equilibrio, la pregunta no es dónde está el eje de rotación, sino la pregunta es dónde me conviene más poner el eje de rotación. Esa sería la mejor pregunta. Por lo tanto, ¿qué nos conviene más? ¿Que en la ecuación hayan tres incógnitas o que en la ecuación haya una incógnita? Solo uno. Solo una, perfecto. Entonces, vamos con eso. Si lo empezamos a calcular, entonces, primero, ¿cuál es el torque? Entonces, por unanimidad, nos vamos que lo más conveniente sería ponerlo en el eje de la escalera. Por lo tanto, ¿cuál es el torque debido al peso del Lancelot? Entonces, tendríamos que sacar la distancia de aquí a aquí, sacar los ángulos y sacar todas las cosas. ¿Les parece? Creo que es más fácil con el brazo de palanca. Ok, entonces, sigamos lo que nos dice el compañero. Vamos a sacar la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces sería esta distancia de aquí a aquí. Viéndolo en el segundo diagrama. Sabemos que de aquí a aquí, ¿eso me diga cuánto? Nos habían dicho que era un triángulo 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, si de aquí a aquí mide 3 y nos dice que él está a la tercera parte, entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? ¿Cuál sería la distancia que hay del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza? 1, Un metro. 1 metro, correcto. Por el peso del Lancelot, ¿verdad? Y se me olvidó darle la dirección. ¿Qué dirección iría? ¿Sería un torque positivo o un torque negativo? ¿Hacia el eje Z positivo o hacia el eje Z negativo? Negativo. Negativo, por ley de la mano derecha. Entonces el torque iría en el sentido negativo. Ok.
Entonces ese torque es de menos 800 newton metro. ¿Cuál sería el torque debido al peso de la escalera? Primero, ¿sería positivo o negativo el del peso de la escalera? Negativo también. Negativo. ¿Y cuál sería la distancia? 1.5. 1.5 porque la escalera es uniforme. Entonces está en la mitad. ¿Ok? Por el peso de la escalera, que serían 180 newton. ¿Ok? Entonces eso me da un torque de menos 270 newton metro. ¿Ok? ¿Y cuál es el torque debido a la normal con la pared? Si ustedes tuvieran que hacer examen, yo les pediría también que escriban el torque debido a la normal con el suelo y el torque debido a la fricción. Pero sabemos que esos dos torques dan cero, porque el radio es cero. Entonces nada más escribir eso. Ahorita no lo voy a escribir porque escribir con el mouse es un poquillo complicado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tendría que dar el torque de la normal con la pared? Primero, ¿qué signo sería? ¿Positivo o negativo? Sería positivo. Sería positivo, correcto. Ley de la mano derecha. ¿Cuál es la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de la normal con la pared? 4, creo. 4. ¿Están de acuerdo? Veo que Harold entiende bastante bien eso. Vean que esa es la aplicación de la fuerza. Entonces, ¿cuánta distancia hay del eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza? Sería esa distancia que hay ahí. ¿La observan? Entonces, esa distancia es de 4 metros. Eso es positivo y sería por la normal con la pared. ¿Me van siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, y nos dijeron, acuérdense que las otras dos dan cero. Entonces, la suma de todo esto me tiene que dar 0. Entonces sería menos 800 menos 270. Estamos hablando de menos 1070. Entonces, 4, voy a ponerle nada más, bueno, 4NP menos
1070 1070 eso me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces calculamos que la normal con la pared sería de 1070 entre 4. Eso me da 267,5 newton. Aquí entonces lo tienen redondeado, 268 newton. Ok, ¿qué les parece esto? ¿Está muy complicado estos ejercicios? ¿O cómo los van viendo? Tal vez lo que cuesta es como analizar y dónde poner el eje de rotación. Sí, Eh, yo también pienso lo mismo. Como que no son tanto como de llegar y saber hacer todos los cálculos, sino más bien como de analizar qué es la situación que te están dando. Exacto. Digamos, si se analiza bien la situación, las cosas se vuelven un poco más sencillas y se simplifican mucho los cálculos y los problemas. Entonces, lo principal que hay que hacer acá es analizar muy bien la situación. De una vez que tengamos la situación, ahora sí ya podemos empezar a calcular las cosas. ¿Les parece o no? Entonces, ya logramos encontrar una de todas. ¿Cuánto vale la normal con la pared? Vamos con la segunda. Vea que también nos preguntan cuánto vale la fricción y cuánto vale la otra normal. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la otra normal y de la fricción? Ya hemos dicho que este era 267,5. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vea que ya encontramos el valor de los torques. Está muy complicado sacar un torque. O está tan difícil como se los habían dicho. Esa otra normal tal vez se puede calcular cambiando el eje de rotación. Podría hacerse así. Esa es una forma. Pero ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Por qué no usamos la segunda condición de equilibrio? Nos dicen que que la suma de todas las fuerzas me tiene que dar Sí. 0. Entonces hagamos la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas tengo yo en el eje X? ¿Cuáles fuerzas tengo yo en el eje X? La normal, el peso del Lancelot y el peso de la escalera. En el eje X. Perdón, es como la fricción y la normal de la pared. Ok.
¿Y en qué dirección apuntan ambas? La normal apunta hacia la izquierda. ¿Y la fricción? Hacia la derecha, positivo. ¿Y cuánto nos dijeron que tiene que dar la suma de todas esas fuerzas en X? 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la fricción? Igual que la normal. Ok, entonces ya sabemos que la fricción vale 267,5 newton. ¿Les parece? Vean que todo tiene que tener sentido. Y estar acorde con las leyes de la física. Entonces, dado eso, vamos a ver a quién le pregunto. Hoy no he escuchado a Nicole hablar. Entonces, Nicole, ¿cuánto vale la normal con el suelo? Haciendo cálculos rápidos. Hola, profe. ¿Cómo está? Todo bien. La normal con el suelo. Ajá. Ok, dime un momento. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de fuerzas en Y? Tendría que dar 0 Ok, ¿y cuáles fuerzas tengo yo en Y? porque está en equilibrio. ¿Correcto? La normal del suelo, el peso del Lancelot y el peso de la escalera. Ok, ¿y hacia dónde apuntan las flechas? Dos apuntan hacia abajo y una apunta hacia arriba. Em, Tendría que dar la fuerza de la normal del suelo, tiene que dar 980, creo. Sí, Correcto. porque lo hice muy rápido. Sí, eso es. Ah, ok, perfecto. Entonces, la normal con el suelo da 980 newton. Ok. Se veía más complicado el ejercicio. ¿O qué les pareció este ejercicio? Se ve interesante, la verdad. Ok. Entonces, si esta normal da 980, ok. Aquí, si quieren, todavía no calculemos la parte B, sino vamos a la parte C. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza de contacto. Ok. ¿Cuáles fuerzas están en contacto en la base de la escalera? Acá, ¿cuáles fuerzas están en contacto? Vean que con el suelo tenemos dos fuerzas que están en contacto, que son la normal con el suelo y la fricción. La suma
vectorial de esas dos fuerzas nos da lo que se llama la fuerza de contacto con el suelo. Entonces, para sacar la magnitud de esa fuerza de contacto, la podemos hacer como la raíz cuadrada de la normal con el suelo al cuadrado más la fricción al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, vamos a ver cuánto da la raíz de 980 al cuadrado más 267,5 al cuadrado. Eso me da 1015,85 newton. Por eso les digo que en realidad los libros siempre traen errores. En este caso dice que da 1020 newton. Es un error. Entonces da 1015,85. Bueno, 1016 newton. ¿Les parece? ¿Y cómo calculamos ese ángulo? Vea que aquí se me forma un triángulo. Este lado vertical mide 980. Este lado horizontal mide 267,5. Entonces, de ahí podemos sacar que el ángulo es igual al arco tangente ¿ok? Vamos a ver cuál es la tangente del ángulo. Tangente es opuesto. 980 entre adyacente 267,5. Y eso nos da un ángulo de 74,73 grados. Lo que es prácticamente 75 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy borrando esta parte de acá para darme algo de espacio para calcular lo último que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? En la parte B, obtener el coeficiente de fricción estática. O sea, ¿cuánto es mu?
¿Y cómo podemos calcular mu? Mu mínimo. Entonces, para que en esas condiciones no se caiga, mu, vamos a ver, ¿cuál era la ecuación que me relacionaba la fricción con la normal? Acuérdense en que la fricción era mu por la normal. En el caso máximo que tenemos de fricción estática. ¿Ok? Entonces, si la escalera aún no se ha caído y nos preguntan por ese coeficiente de fricción mínimo que tenemos que tener, entonces se da la condición de que la fricción es mu por la normal. Por lo tanto, mu lo podemos sacar como la fricción entre la normal, que eso sería 267,5 entre la normal, que es 980. Eso nos da un coeficiente de fricción de 0,273. 0,273. Ese sería el coeficiente de fricción mínimo. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ok, si ese es el coeficiente de fricción mínimo, significa que si Lancelot medio se equilibra para el frente, básicamente la escalera o se mueve, la escalera se empieza a caer. ¿Ok? Por eso es por lo que se llama el coeficiente de fricción mínimo. Ahora, si el coeficiente de fricción es más pequeño que eso, significa que ya el objeto no estaría en equilibrio, sino se estaría resbalando esa escalera sobre la pared. Y si es mayor que eso, permite al Lancelot seguir subiendo por la escalera. ¿Sí o no? Compañeros. ¿Qué es exactamente lo que le permite seguir subiendo por la escalera? Si la fricción es mayor o el coeficiente de fricción es mayor a ese término o a ese valor que nosotros encontramos. Si el coeficiente es mayor a 0,273, él puede seguir subiendo tranquilamente y sabe que la escalera no se va a caer. Si es menor, sí se cae. Más bien ya se hubiera caído la escalera. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, todos. Sí, profe, todo bien. Ok. Ahí les voy a dejar entonces un poco algunos otros ejercicios para que los trabajen un poco. Ahí ustedes pueden seguir trabajando algunos de esos ejercicios. Ahorita me interesa que veamos un poco esto. Bueno, antes de seguir, que les estaba diciendo que el día de hoy
Día de hoy estábamos hablando de la tercera parte o mejor dicho, del tercer proyecto. El tercer proyecto se llamaba resolución de ejercicios. ¿Ok? Entonces, ahorita yo creo que les están subiendo ya las indicaciones ahí y para que lo tengan ahí en cuenta. En este tercer proyecto lo que tienen que hacer es que yo les voy a subirles un documento con una cierta cantidad de ejercicios. ¿Ok? Entonces, los ejercicios que les voy a subir ahí varios ejercicios y en esos ejercicios ustedes van a escoger solamente uno de ellos. Y ese es el que van a resolver. ¿Ok? Esa es como la primera parte de esa resolución de ejercicios. Entonces, ustedes agarran ese ejercicio, lo resuelven, pero la respuesta que ustedes me tienen que dar tiene que ser una respuesta totalmente detallada. ¿Ok? ¿Detallada en qué sentido? Ustedes han visto que cada vez que yo resuelvo un problema, yo les empiezo a explicar paso a paso o ya las implicaciones de cada uno de los valores que nosotros estamos obteniendo. ¿Por qué utilizamos una ecuación o por qué usamos la otra? Explicar así a grandes rasgos, ya así, hacer un ejercicio totalmente explicado. Esa es la primera parte. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Esta explicación es de escrita. Sí, ustedes van a escribir todo lo que se necesite entender para poder llegar a la respuesta final. Es solo un ejercicio que tienen que hacer eso. O sea, es básicamente como explicar el ejercicio como si alguien no supiera la materia, literal. Exacto, que para alguien que no sepa nada de física. Ok, y que lo entienda. Exacto. Ok. ¿Y definitivamente tiene que ser escrito o uno tiene la oportunidad de grabar como un video o algo así o no? La primera parte es escrito. Ok. Más que todo, ustedes se pueden guiar un poco también con los ejercicios resueltos que trae el libro. Ustedes han visto que los ejercicios resueltos ahí empiezan a explicar un poco la teoría y todo eso, nada más que casi siempre están un poco incompletos. Esa explicación. Uno tiene que conocer un poquito de la teoría para poder llegar a entender la explicación que dicen ahí. Entonces, Profe, sí. ¿Dayana? entonces digamos, supongo que uno lo escribe a mano y lo sube como un archivo PDF, no va a ser como una presentación de la cátedra. Correcto, es un archivo PDF o un Word. Puede ser en Word también. Sí, yo prefiero que sea en PDF, que lo pasen a PDF, porque así no tengo que estar descargando el archivo para poder revisarlo, sino que ahí mismo se me carga. Ok, pero me refiero como a escribirlo a mano o en computadora, digamos. Creo que ahorita no recuerdo cuál era la instrucción, si era a mano o era en computadora, Ok. pero creo que sí, no recuerdo bien esa instrucción. Me parece que se podía en computadora, me parece, pero no estoy totalmente seguro. ¿Ya? ¿Y qué es el asunto? Entonces, yo voy a escoger una cierta cantidad de ejercicios y los voy a poner ahí.
¿verdad? Voy a escoger, no sé, unos 5 más o menos, unos 5 ejercicios diferentes y los pongo ahí. Y ustedes van a agarrar y el que ustedes van a escoger va a ser de acuerdo al último dígito de su carnet. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio, si su carnet termina en 0 o en 1. El segundo ejercicio, si su carnet termina en 1 o en 2. El tercero en 3 y 4 y así sucesivamente. Bueno, 2 y 3, el siguiente es 4, 5, siguiente es 5, 6. No, estoy repitiendo números. Profe, ¿qué es eso de los carnet? Que yo voy a escoger algunos ejercicios y se los voy a subir al TEC Digital. Entonces, como ustedes tienen que hacer solo un ejercicio, entonces, si su carnet termina en 0 o en 1, hacen el primer ejercicio que yo ponga. Si su carnet termina en 2 o 3, hacen el segundo ejercicio. 4 o 5, hacen el tercer ejercicio. 6 o 7, hacen el cuarto ejercicio. 8 o 9, hacen el quinto ejercicio. Ah, ok, ya entendí. O sea que para hacer esto del tutorial, entre comillas, del ejercicio es con respecto al carnet de uno. O sea, para elegirlo. Sí, Ok. me parece que es como la mejor opción para, para repartir, para repartir los ejercicios. Y ya me pasó con laboratorio de física 1. Aquí yo creo que está, ¿quiénes? Aquí hay quienes están del laboratorio de física 1. Yo, profe. Ok, Yo también. usted y Nicole. Ustedes vieron que yo les envío un correo individual a cada uno con las respuestas. Y en realidad hubo gente que me dijo el viernes que salimos de vacaciones que no le había llegado el correo. Entonces, para evitar esas cosas y todo eso, mejor les subo un archivo y les pongo ahí esa indicación. Ok, profe, está ahí. No hay problema. Sí, ¿les parece esa forma de elegirlo? Sí, profe. Sí, Y me parece lo más rápido también, entonces, todo bien. sí, en realidad. Y después, lo otro que la segunda parte del proyecto, de una vez les voy a explicar de qué se trata. Más que todo como para que vayan viendo ustedes y viendo a ver con quién se asocian. La segunda parte del proyecto va a consistir, perdón, va a consistir en un trabajo en grupo. Ahí van a hacer algo parecido, nada más que esos ejercicios sí son un poquito diferentes. Entonces, yo les voy a subir una lista de ejercicios para la segunda parte del proyecto. Y ustedes vayan generando o vayan hablando con compañeros y formen grupos de máximo 4 personas. Lo ideal serían grupos de 3 personas, pero pueden hacer un grupo de 4 personas. Con respecto a lo de los grupos, la totalidad de los estudiantes inscritos en el curso están activos. En realidad hay muchos que no han entregado cosas y cuestiones así. Entonces, por eso, digamos, ahí, por eso yo prefiero no hacer los grupos yo.
O decirle al Tech Digital, haga los grupos al azar. Porque si no, va y les toca con alguien que no esté activo, o les va a tocar con alguien que, no sé, no quiera trabajar en grupo, o no pueda, o alguna cuestión así. Profe, Sí. pero no sé, es que como son grupos de 4 y en realidad casi nadie se conecta y si uno no encuentra con quién, ¿cómo hace para comunicarse con los compañeros que no se conectan para saber con quién hacer el grupo 1? Digamos, bueno, Yo, como yo creo que sugerencia, ustedes pueden mandar correos por medio del Tech Digital también. O sea, como sugerencia yo siento que podríamos aprovechar que de los que estamos en la sesión actual, perdón, estar en dos grupos básicamente sí. y personas que han estado conectándose constantemente. Sí, digamos, ahí podrían generarlo de esa manera. Entonces la idea es, o igual, ustedes pueden mandarles correos o a alguno que hayan conocido o algo así dentro del grupo. Ahí pueden conectar, pueden mandarle algún correo. Ustedes pueden ir al Tech Digital y pueden enviar correos, si no me equivoco, en la parte de miembros del grupo. Vean, vamos a ver una cosa. Aquí, por ejemplo, en Cátedra de Física 1. Aquí yo no soy, ¿cómo es que se llama? Yo no tengo la parte de administración, pero aún así, yo puedo venir a la Cátedra de Física 1. Vamos a ver, documentos. No, ¿dónde era que estaba la parte de... Mm, ok. No sé si alguno se quiere meter un momento en el Tech Digital, en el curso de Física 1. Compañeros, para ver dónde es que está eso. ¿En la cátedra o en el grupo No, en el como del grupo. curso? En el grupo del curso. Yo ya estoy aquí, profe. ¿Qué tengo Usted que está hacer? ahí. Entonces, si quiere, si puede compartir pantalla, Sí, claro. Voy. dame un segundo porque creo que no se la ha habilitado. Ya, Ok, ok. listo. Ujú. No sé si ya la están viendo. Ujú. Ajá. Ah, ok. Vaya a lista de miembros. Ujú. Ok. Ahí ustedes le pueden enviar email Ah, ok, a ok. algún compañero. Ujú. Entonces ahí pueden, no sé, Ok, sí. pueden ver un poco de eso. Sí, comunicarse con otros, digamos. Sí, exacto. Ok, pues sí, bastante sencillo. ¿Ya vieron todos? Sí, profe. Sí. Entonces ahí ya pueden, ahí se pueden comunicar. Yo sabía que sí se podía, pero no, no me acordaba exactamente cómo. Entonces ahí ustedes se pueden comunicar con los demás compañeros y armar el grupo de 4 personas. Les digo para que lo vayan haciendo desde ahorita, ¿verdad? Yo esperaría que ahí les voy a mandar un correo. Yo esperaría que me indiquen el grupo a más tardar el martes bueno, no, el lunes de la otra semana. Para que de esta manera
ver las personas que no tienen grupo y sugerirles entonces sugerirles a algunos otros miembros que están participando activamente o que están entregando los trabajos. Profe, y una pregunta. Sí, ¿Se podría como, digamos, como se da dos grupos de física y en las horas de consulta estamos los dos grupos juntos y unas personas no conocemos a nadie de que esté llevando el curso, entonces si podíamos como, si, si podría haber la posibilidad de juntar miembros de ambos grupos? podría ser, digamos, eso sería una posibilidad. Pueden hacer el grupo con miembros de ambos cursos, de ambos grupos. Ujú. Sí, sí, eso no, yo no lo descarto. Está bien, entonces. Sí, más que ambos se están llevando el curso conmigo, entonces yo les puedo poner la nota de ambos. Nada más que en el documento, entonces ustedes sí me indican, ok, estamos tales personas del grupo 7 y estamos tales personas del grupo 5. Y ahí ustedes me dicen entonces quiénes son. Quiénes están en cada grupo para hacer más fácil el ponerles la nota. Sí. Compañeros. Eso es para la segunda fase del tercer proyecto. Correcto. Vale. Esa es la segunda fase del siguiente proyecto. Entonces, lo que no quiero es como yo imponerles, mira, ustedes van a trabajar con estas personas y se acabó. Esa tercera fase va a consistir en que yo les voy a dar un grupo de ejercicios. Van a haber unos con una dificultad un poco mayor o van a haber algunos otros ejercicios que van a ser un poco más sencillos. ¿Ok? Entonces, ustedes van, de todo el grupo, ustedes van a escoger uno de esos ejercicios. ¿Verdad? No me acuerdo si eran como 10 ejercicios los que habían, una cosa así. Entonces, de todos, ustedes escogen uno. Ahí, a la par, va a decir un poco cuál es la dificultad del ejercicio. Entonces, el asunto es que van a tener que hacer un guión, van a tener que hacer un video, un documento explicando el ejercicio, algo parecido a lo que hicieron en la fase 1, pero esta vez también van a entregar un video. Ok, entonces para el que es en grupos, ese sí es un video, a diferencia del primero, que es individual. Correcto. Ok. ¿Y Entonces, también es haciendo un solo ejercicio o son como varios? es un solo ejercicio. Ok, que lo explicamos 3 personas, digamos. Sí. Ok, ok. Y ahí ustedes van a tener la posibilidad de escoger cuál ejercicio quieren hacer. Ok, suena bien. Sí, el asunto es que van a estar separados entre ejercicios más difíciles, ¿verdad? O una parte donde dice estos son los ejercicios más difíciles y otra parte que va a decir estos son los que tienen una dificultad media o una dificultad baja. ¿Ok? Entonces, va a haber una parte de la rúbrica que que indica la dificultad del ejercicio que escogieron. Si escogieron un ejercicio más fácil, digamos, el más fácil de todos, o digamos, de los fáciles, entonces van a perder algunos puntos. Pero pueden hacer todo lo demás perfecto y, digamos, ganan ahí. O si escogen un ejercicio difícil, entonces ahí se podrían sacar un 100 en la asignación.
¿Les parece? Sí, pero todo bien. Sí, profe. Sí, entonces, por eso es que si escogen los más difíciles para resolver, entonces pueden tener mejor nota que si escogen uno fácil. Y básicamente esa es como la segunda parte de ese proyecto. Profe, ¿y no hay ahí como un intermedio? Sí, sí, digamos, no recuerdo si hay fáciles. Creo que están intermedios y están los que son más complicados, pero los más complicados tampoco es que están fuera del alcance. Ya, no es que son imposibles. Igual ustedes me pueden hacer consultas, como me han hecho con las diferentes fases del proyecto y cosas así. Entonces eso lo vamos a estar viendo de esa manera. ¿Les parece? Compañeros. Entonces, esa parte en realidad, digamos, esa última parte de la rúbrica, va a decir si escogieron uno más fácil que otro, más que todo es como por esa cuestión de que no escojan todos los ejercicios más fáciles, ¿verdad? O se vayan por el más fácil. Y también, ya para incentivarlos un poco a, a tomar algunos retos, ¿verdad? Al respecto. Y también ¿cómo es que se llama? Para ser un poco más equitativos a la hora de la escogencia de los ejercicios. Entonces, que el ejercicio que vayan a escoger tenga un peso en la nota. Esa fue un poco la idea que se tuvo dentro de la cátedra para tener eso. Ujú. Entonces, ese es un poco lo que estamos viendo. Estamos. Ok, entonces, si quieren, continuemos un momento acá. Eso, Profe, sí. entonces, digamos, la primera fase de este proyecto va a ser para la otra semana. Mm, Se va a empezar la otra semana. yo creo que hoy le subieron las instrucciones de la primera fase. Es que hoy lo que vi en la cátedra es que habían Mm. subido para hacer el escenario y para hacer la bitácora. No vi la parte del proyecto, no sé si fue error mío. No, eso se lo subían. Es que como lo estábamos terminando de visualizar y de hacer, se supone que eso lo subían hoy a las 4:30. Yo me acabo de meter y de hecho sí, yo me metí en la mañana y no estaban, pero ahora sí, sí dice como instrucciones del proyecto de resolución de problemas. Ajá, acá está Entonces, entonces. creo que sí. Sí, en evaluación solamente viene como el cuestionario y la bitácora, no sé si aún les falta poner como lo que vale es el avance, pero sí están las instrucciones por lo menos. Sí, digamos, aquí están las instrucciones. Se desarrollará un proyecto en 2 etapas. Tienen alrededor de 2 semanas para ser completado. Entonces, en la primera etapa, bueno, ahí, ¿verdad? Evitar lo que es el plagio y esas cuestiones, hacer las cosas. Y aquí cada docente asignará a cada estudiante un ejercicio del libro de consulta sobre los temas de momento lineal, impulso y colisiones o de rotación de cuerpo rígido. Entonces van a ejercer uno de esos. Van a resolver ese ejercicio y se requiere que la explicación para cada problema sea clara y formal, incluyendo los diferentes pasos de la solución algebraica.
toda la teoría que utilizaron para resolverlo y una explicación de las suposiciones que se hacen para poder resolver el ejercicio o escoger una ecuación. ¿Por qué escogieron esa ecuación? Cosas por el estilo, ¿verdad? Profe, ¿y los ejercicios los sube usted al curso? Sí, yo les voy a subir un documento con los ejercicios que tienen que hacer ahí. Entonces sí, bueno, aquí ya está un poco más oficial esa parte. Entonces aquí viene, esta es la rúbrica de la primera parte. Esa primera parte se entrega al 27 de julio. ¿Ok? Entonces, vean que tampoco es así como muy recargado. No es un ejercicio el que tienen que resolver. Y después, la segunda etapa, se van a formar equipos de trabajo de alrededor de 3 estudiantes con diferentes roles de trabajo. Entonces, ahí van a decir entonces cuál es el rol de cada uno de ustedes, van a decir qué fue lo que hicieron, qué días se reunieron para hacer el trabajo, cómo se dividieron las tareas, o esos qué roles tomaron cada uno y qué fue lo que hicieron. Entonces van a elaborar el guión del video y van a generar entonces un video, van a poder tomar materiales adicionales como figuras, diapositivas, alguna animación o algo al respecto. Y la edición del posterior del video junto con la entrega del mismo. Ok, la entrega acá, bueno, acá dice que lo van a subir a YouTube. Es una de las formas más sencillas, en realidad, de subir el video. Igual algunos estudiantes, digamos, ahí que he estado revisando, lo que hacen es que lo comprimen en un archivo PDF, en un archivo comprimido, .zip o .rar, y eso lo suben al TEC Digital como entrega. Esa puede ser una forma de entregarlo. Entonces ahí tienen el documento y el video. Alguna gente lo quiso subir a YouTube. Entonces ahí ustedes lo pueden subir como lo consideren más oportuno, ¿verdad? Y ahí entonces se va a trabajar un poco de esa manera. La entrega es hasta el 7 de agosto. O sea, casi un mes tienen para hacer eso. Pero les estoy diciendo porque lo más complicado en este formato es reunir los integrantes del grupo. Entonces, por eso es por lo que les decía de eso. Ahí entonces van a tener una parte de coevaluación, o sea, evaluar un poco el trabajo del resto de los compañeros. Y también, esa era la parte que les decía. Bueno, aquí tenemos la calificación del video, vocabulario, material de apoyo, teoría pertinente, resultados y esa parte de nivel de dificultad. Si el problema que ustedes escogen tiene un nivel de dificultad alto, entonces de ese 14% tendrían los 4 puntos. Si tiene un nivel de dificultad intermedio, entonces tendrían 3 puntos. Y si tiene un nivel de dificultad bajo, tendrían 2 puntos. ¿Ok? Eso es un poco esa parte de los proyectos. No sé si ahí pueden revisarlo y leerlo con más calma, pero sí quería en la sesión de hoy por lo menos hablarles un poco al respecto de esas cuestiones. No sé si tienen dudas.
Compañeros, compañeras. No, profe, todo bien. Más bien, muchas No, gracias. profe. Ok, perfecto. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, son las 6:34. Entonces, nada más para continuar y por lo menos darles un tema más. Esto de la parte de inercia rotacional ya lo habíamos visto, ¿verdad? La clase anterior, si no me equivoco. ¿O no lo habíamos visto? Compañeros. ¿O no se acuerdan? Me Me parece que parece que sí, 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 pero no lo recuerdo muy bien. porque si no me equivoco, ese DM era lo de las densidades, ¿no? Correcto. Ah, Ahí entonces sí, 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 utilizábamos la sí. parte de las densidades. Esto también, de la parte de las densidades, lo usábamos para el centro de masa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá un poco la idea es básicamente esto. La inercia es la resistencia, la inercia rotacional es la resistencia de los cuerpos para que no roten o para, ¿verdad? Para evitar la rotación sobre alguno de sus ejes. Siempre va a ser una cantidad escalar positiva y su valor depende de la masa del objeto. Esto fue lo que yo les había dicho que habíamos hecho un pequeño experimento con el lapicero, ¿se acuerdan? Que en el centro de masa, como todas las partículas estaban más cerca, entonces era más fácil hacer rotar el lapicero que si ustedes lo agarran de la punta y lo ponen a rotar. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, yo sí me acuerdo. Ok. Entonces, bueno, este es otro concepto que tenemos por acá. Le llamamos sólido rígido a todo cuerpo que si está rotando sobre uno de sus ejes, cada partícula va a generar un círculo perfecto con respecto a ese eje. O sea, no es como, por decirlo así, cuando ustedes tienen una botella con agua hasta la mitad, ¿verdad? O ustedes tienen un objeto que se está deformando, ¿verdad? Eso no serían sólidos rígidos. Entonces aquí por eso tenemos esta parte. ¿Ok? Cualquier punto que ustedes tengan va a generar un círculo perfecto con respecto a ese eje que están rotando. Entonces, acá se puede ver, por ejemplo, con esta figura, que esta es una figura, ¿cómo es? Amorfa. Entonces, como no tiene forma definida, ¿verdad? Si ustedes agarran un punto acá y este empieza a rotar sobre este eje, entonces va a formar un círculo perfecto cualquiera que sea el punto de él. Esa es un poco la idea detrás de lo que son los sólidos rígidos. ¿Ok? Y esto básicamente es lo que me interesa. Para cada uno de los sólidos rígidos, si tienen una forma definida, ¿verdad? Ya tenemos o ya hay gente que ha calculado el momento de inercia de cualquiera de estos sólidos en un eje definido, ¿verdad? Por ejemplo, el de un anillo o un cilindro, ¿cómo es que se llama? Un cilindro totalmente hueco, ¿verdad? El momento de inercia es mr².
la masa del anillo por el radio que este tenga al cuadrado. Si el cilindro no es, o el cilindro es hueco, pero tiene un radio interno y tiene un radio externo, el momento de inercia es la mitad de la masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Ahí después vamos a hacer el cálculo para encontrar algunos de estos momentos de inercia. Otro importante es el de una esfera que sea sólida, o sea, que sea una, por decirlo así, como una bola de billar o alguna bola que esté completamente, ¿cómo es? Que el material sea completo, ¿verdad? Entonces el momento de inercia es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5. Ahora, si es un cascarón esférico, por decirlo así, una bola de fútbol o algo así, digamos, una bola de fútbol de aluminio, ¿verdad? Que está totalmente hueca en el interior, el momento de inercia es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3. ¿Me siguen? Con esto. Sí, pues. Sí, profe. Ok, entonces aquí están, digamos, como, aquí tienen un pequeño resumen como de los principales momentos de inercia que se utilizan. Igual para cada figura uno puede calcular ese momento de inercia. Entonces ahí después se los voy a decir. Esto de radio de giro, si quieren, pasémoslo porque no me interesa mucho. Teorema de los ejes perpendiculares tampoco me interesa mucho porque este teorema solamente sirve para figuras que sean planas. ¿Planas a qué me refiero? Que sean, por ejemplo, como el disco o como, digamos, esta placa rectangular o cosas así. Solo para eso sirve. Entonces, si el plano está en el eje XY, entonces, y usted lo pone a girar con respecto a Z, entonces el momento de inercia en Z es la suma de los momentos de inercia tanto en ella, tanto si giran con respecto al eje X o si giran con respecto al eje Y. Pero eso en realidad, esa no funciona o no me interesa mucho. La que sí me interesa es la conocida, el conocido teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Esto es importantísimo. Los que están llevando laboratorio, creo que ahí les hacen referencia a este teorema. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, lo que me indica es que el momento de inercia que tenga un cuerpo en cualquier eje es igual al momento de inercia que tenga en el centro de masa más la masa por el cuadrado de la distancia que se encuentra entre esos dos ejes. ¿Entendieron? ¿Entendieron el teorema de Steiner? Más o menos. Más o menos. Ok, hagamos un ejemplo. Vamos a ver. Vean que este eje, en el caso del cascarón esférico delgado, vean que el eje con el cual está rotando la esfera
es en el centro de masa. Sí. Si la esfera es uniforme, ese eje pasa por el centro de masa de la esfera. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo a esa esfera le hago unos huecos, ahí a la mitad del radio, ¿ok? Y yo hago que la esfera empiece a girar así, con este nuevo eje. Vean, o es como que ustedes agarren su celular, digamos, este es su celular y ustedes lo hagan girar sobre el centro de masa. Ahora lo hagan girar sobre otro punto que no sea el centro de masa. Sobre ese punto o sobre la esquina o como quieran. Entonces, lo que nos dice el teorema de Steiner, que el momento de inercia para ese nuevo eje, ¿verdad? Si yo quiero cambiar el eje, por eso esta tabla o estas tablas son principalmente para un momento de inercia que pase por el eje del centro de masa. Entonces va a ser igual al momento de inercia del centro de masa. En este caso sería 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3, ¿verdad? Este es el nuevo momento de inercia para ese otro eje. Más, ¿verdad? Le voy a sumar lo que mide la masa, ¿ok? Por la distancia, esta distancia que hay de aquí a aquí. En este caso, yo les dije que esa distancia es la mitad del radio. Más la masa por la distancia elevada al cuadrado. Ese es el teorema de Steiner. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, Sí, ahora sí. sí, sí. Es que ver el teorema de Steiner así teóricamente a veces se complica un poco. Pero lo que él me dice es que yo puedo calcular el momento de inercia para un eje que sea paralelo al centro de masa a partir de a partir del momento en el centro de masa. Entonces, esto es sumamente útil porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo quiero hacer, no sé, agarro y amarro esta esfera, la amarro a un hilo y pongo el eje de rotación aquí? O sea, amarro la esfera a una cuerda y empiezo a darle vueltas a la cuerda con la esfera ahí en ella. Entonces, ¿cuál va a ser el momento de inercia ahora?
Vean que ni siquiera tiene que estar en la figura. Momento de inercia ahora va a ser el del centro de masa, que es el que ya había puesto acá, más la masa, pero ahora va a ser por la distancia al cuadrado de eso. O sea, la distancia que hay entre el centro de masa y la nueva posición. Entonces, es una fórmula bastante sencilla para poder calcular esos momentos de inercia. ¿Está claro? Sí, profe. Y ahora sí. Ok. Ese es el famoso teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Que se nos sirve demasiado para resolver problemas en los cuales el centro de masa o el eje de rotación no está en el centro de masa. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Si quieren, la próxima clase podemos ver un poco, les explico esto del trabajo y les explico lo que es la parte de energía, cómo utilizar el teorema de trabajo y energía para resolver problemas donde también tengamos no solo traslación, sino rotación de los cuerpos. Si la próxima clase nos dedicamos a ver teoría, yo creo que ya terminamos la teoría de todo el curso. Ya terminaríamos prácticamente todo. Entonces, o sea, este curso en realidad siempre se puede terminar un poco antes, o un par de semanas antes. Ya se vuelve un poco más. Si ustedes han visto, yo he estado utilizando todos los conceptos que ya ustedes conocen. Entonces se les vuelve un poco más sencillo entender el resto de la materia. ¿Ok? Entonces, no sé, si quieren, dejamos la sesión hasta acá y cualquier cosa, ahí si tienen dudas o algo así, para atenderlas, para atender ahorita, o si quieren, dejamos la sesión hasta acá y cualquier cosa nos vemos el viernes. Me Entonces, parece bien. ¿sí? ¿Alguna duda? Por el momento no. Por el momento no. No, no. Ya sería en la semana y se van a surgir sus dudas. Ok, perfecto. Harold era el que se iba a quedar ahora, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, voy parando entonces la grabación.